Para empezar, el mundo de la gestión de riesgos de desastres tiene un marco internacional en tres eventos mundiales. La primera fue desarrollada en el año 90 a través de la estrategia de Yokohama. La segunda, que ya empieza a haber cambios en la connotación de lo que uno desarrollaría más adelante, que es la segunda conferencia mundial en el marco de acción de Yogo, donde el enfoque de la gestión de riesgo de desastres está enfocada en el daño, ¿no? En la respuesta, en otras palabras. Una vez suscitado un evento, responder ante el daño. Y ya en la tercera conferencia mundial que se realizó en el 2016, con un periodo de tiempo vigente actualmente, que es de 2015 al 2030 en el marco de Sendai, cambia el enfoque. Ya no solamente de preocuparnos del daño, sino de repente estar antes de que suceda el daño, y es el término que actualmente tenemos, que es el tema de la reducción del riesgo. ¿Y por qué reducción del riesgo? Porque de alguna u otra manera intentamos generar una disminución de que suceda finalmente el daño a la salud. Asimismo, a nivel nacional tenemos un marco normativo que está de acuerdo a los ejes que aquí voy a mencionar, que es el Acuerdo Nacional a través de la Política de Estado número 32, o Política de Gestión del Riesgo de Desastres. El otro es la Política de Estado número 34 con el Ordenamiento y Gestión Territorial, seguido al Plan Bicentenario que justo este año cumplimos lo planificado, y que estamos inmersos dentro del sexto eje estratégico, o los recursos naturales y ambientales, en su lineamiento de política que fomenta la reducción de la vulnerabilidad y la gestión del riesgo frente a desastres en el marco del desarrollo sostenible. Asimismo, el año pasado se generó la política multisectorial de salud al 2030, ¿no? El Perú País Saludable, en el cual estamos inmersos en el objetivo 3, que es la de mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud, y en su lineamiento 3.9, que es la de reducir las condiciones de riesgo de los medios de vida ante emergencias y desastres en la población. Este marco de políticas y de planes está también sujeto a una ley que en el tiempo fue modificada, que es la Ley Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, o SINAGER, la Ley 29664, que fue promulgada en el año 2011, y su posterior reglamento también. Asimismo, en aras del país, se generó el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 2014 a 2021, a través de la PCM, quienes son los, digamos, los rectores, ¿no?, al comportarse este Plan Nacional de manera multisectorial, en el cual el Ministerio de Salud, o lo que hacemos en la parte del sector salud, estamos inmersos. Asimismo, existe el Plan Estratégico Sectorial Multianual, que también termina este año, en donde el objetivo estratégico número 1 busca mejorar la salud de la población, reduciendo los riesgos, daños y lesiones ocasionados por factores externos. Yendo ya al tema del SINAGER, que es la ley principal que tenemos como una herramienta o como un sistema para hacer las coordinaciones y las intervenciones en el marco de una emergencia o un desastre, vendría a tener el comportamiento de ser un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, que tiene como finalidad identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, prepararnos y hacer la atención ante situaciones de desastres, mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de gestión en los cuales vamos a centrarnos qué acciones hemos venido realizando o se ha venido realizando desde el sector salud frente al contexto COVID, y obviamente también a los otros eventos que
que son de alto impacto a nivel de la población. Entonces el SINAGER como tal está conformado y cumple roles, ¿no? Estos roles están descritos en la lámina, en un rol decisor, un rol rector, un rol de asesor técnico, un rol ejecutor en el cual nosotros estamos inmersos como sector salud, ¿no? Un rol financiero a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y un rol promotor en donde la población y todos los otros actores a ese nivel pueden formar parte, ¿no?, de este gran sistema que está obviamente presidido por el presidente de la República, el Consejo, y que en este mismo está el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Y el rol rector, que vendría a ser la PCM a través del Consejo de Ministros, ¿no? O la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, todos estos actores que acabamos de mencionar van a interactuar, van a coordinar, se van a articular en pos de implementar y por ende todo lo que implica la ley del SINAGER. Entonces existen 3 niveles y un nivel externo que es el nivel internacional, ¿no?, en el cual a nivel de la comunidad vamos a encontrar per se a la población que ha sido afectado o afectada, a las organizaciones comunitarias y a las microempresas que están dentro de una comunidad, las cuales se circunscriben dentro de un ámbito territorial local, en donde ya empiezan a aparecer organismos públicos, ¿no?, y también privados, como es el gobierno local, las instituciones sectoriales, sea educación, los otros ministerios, salud, el sector privado, las iglesias, o las ONGs y organismos operativos. Asimismo, pasando ya de un enfoque local a un territorio más grande, que es el territorio nacional, ya empiezan a aparecer otras instancias gubernamentales, que es la PCM, a través de otros órganos, que es el INDECI, el CENEPRED, los ministerios, los sectores, organismos públicos privados, los colegios profesionales, tal es el caso del colegio médico, y organismos operativos, asimismo las universidades o sector académico y las ONGs. Hasta aquí es una situación como país, como Estado, ¿no? Y hay otro escenario ya mucho más global, que es el escenario internacional, en donde tenemos, en este caso, a nivel regional de Latinoamérica, ¿no?, o subregional, y los organismos de cooperación internacional, la cooperación bilateral con otros países, los organismos financieros o organismos públicos, ¿no? Y los financieros estamos hablando de repente del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos financieros, los cuales van a formar redes, plataformas, y van a interactuar a través de todas las instancias hasta llegar a la parte más básica del Estado, que es la población. Mencionaba hace unos momentos que dentro del SINAGER y dentro de los roles que tenemos en la ley SINAGER, existe el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que es el CONAGER, que vendría a ser el órgano máximo o de máximo nivel y de máxima coordinación estratégica para la funcionalidad o implementación de los procesos de GRD, ¿ya? Y dentro de esas funciones está pues hacer el seguimiento de la política nacional de GRD, establecer una plataforma de coordinación y decisión política en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, o el famoso COEN, en casos extraordinarios de una ocurrencia de un desastre o peligro inminente de gran magnitud. Y de repente verán pues que ya estamos hablando de algo muy importante, que es el COEN. Y de repente habrán preguntas en relación a la no operatividad de este hecho, de esta plataforma en todo caso, ¿no? Pero quienes conforman finalmente el CONAGER son el Presidente de la República, la PCM como Secretaría Técnica, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud y todos los otros ministerios que aquí están descritos, que son los, digamos, los que van a ser tomadores de decisión frente a una situación de gran impacto, ¿no? Siendo el COVID obviamente uno de ellos y en el cual estamos pasando. Dentro de la ley SINAGER existen componentes
para la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Y estos componentes se dividen en tres. Y estos tres componentes son conjuntos de acciones que van a ser establecidas en tres grandes componentes. La gestión prospectiva, que es la gestión que evita o previene la conformación de un riesgo futuro. Como verán en la foto, estamos viendo una reunión, entiendo yo, viendo el escenario de un contexto de actores, ¿no? Tanto públicos como privados, para de repente, al haber encontrado un riesgo en una situación local, y pongo el ejemplo inferior, que de repente es la construcción de un hospital para un evento de alto impacto, sea de repente un sismo, que es lo más común en nuestro país, o de repente como de mayor impacto en nuestro país, que no ha sucedido obviamente en muchos años, o también actualmente el tema del COVID, ¿no? Que nadie pudo establecer de repente construir hospitales en la rapidez que lo hicieron en otros países frente al tema del inicio de la pandemia, pero más o menos la gestión prospectiva va en ese escenario, ¿no? Que ante posibles peligros o riesgos uno tenga que ir preparándose a futuro. El otro componente vendría a ser la gestión correctiva. ¿Qué busca o qué se busca con esto? Conjunto de acciones que buscan corregir o mitigar el riesgo. Y acá hay dos ejemplos claros, ¿no? Un ejemplo relacionado al tema de una situación natural, de un fenómeno natural, que puede ser lluvias o huaicos o inundaciones, ¿no? Donde hay una descomatación de un espacio donde va a discurrir de repente un evento fluvial, ¿no? Y la otra de un hospital que ha podido haber pasado una evaluación de su vulnerabilidad y han encontrado que hay que mejorar las estructuras a través de estos aditamientos metálicos para darle una forma de reforzamiento, ¿no? Y finalmente, la más crítica, ¿no? La más crítica en el sentido de la respuesta que se tiene que dar a través de la gestión reactiva, que es ya el afronte directo frente a un evento de un tipo de emergencia o de un desastre, ¿no? En donde vemos que la participación no solamente es de un sector o de un número de personas, ¿no? Vemos que es la participación de todo un conjunto, o en este caso del Estado como tal, de dar respuesta pues a un evento, ¿no? Donde está participando el gobierno local, la policía, la población misma, el sector salud y todos los actores que involucran en esta situación de la gestión reactiva. Asimismo, estos componentes que ya hemos detallado también presentan ciertos procesos, que son 7, de los cuales vamos a solamente detallar cada uno de ellos, ¿no? Para luego ya abocar el tema más focalizado en lo que se está haciendo actualmente en el tema del COVID. Pero vemos que los procesos vinculados a los componentes vendrían a ser la estimación de riesgos, la prevención del riesgo, la reducción del riesgo como un proceso del componente correctivo, y en el reactivo está la preparación, la respuesta propiamente dicha, la rehabilitación y el proceso de la reconstrucción, que se circunscribe a un proceso más prospectivo. Asimismo, dentro de la situación de la GRD o de la política nacional, existen varios instrumentos, ¿ya? Que están más circunscritos a la elaboración de planes, de mecanismos financieros para intervenir cualquier evento adverso suscitado en el país, y otros mecanismos de control y de programación y de planificación también a nivel de todos los sectores. Y aquí es donde ya más o menos vamos a ir orientando la presentación en el sentido de las acciones que se vienen realizando en el marco de la pandemia. Y es que estos instrumentos para la gestión del riesgo de desastres están circunscritos a través del Plan Nacional de Gestión de Riesgos, donde hemos estimado lo que en ese momento existían como riesgos, y repito, no habiendo de repente configurado este evento actual que es la pandemia, al nivel en el cual de repente hubiéramos dado una respuesta diferente, ¿no? La otra es la estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres, y me detengo un rato aquí
porque aquí va a ser uno de los aspectos más importantes que para este año 2021 se ha mejorado, digamos, dentro del ordenamiento y dentro de del sustento, ¿no? Regulatorio para poder implementar modelos operacionales, ¿no? Siempre vinculado a un tema financiero que es un nudo crítico, creo yo, aún ahí estando con la pandemia en este momento, ¿no? El otro instrumento es los relacionados a los mecanismos de coordinación, decisión, comunicación y gestión de la información, así como de un sistema nacional de información para la gestión de riesgos de desastres. Y finalmente la Radio Nacional de Defensa Civil y de Medio Ambiente. Entonces, en esta ponencia me he centrado en los casi 4 instrumentos de lo que se ha venido realizando y lo que se viene realizando como país y como sector salud. Entonces, dentro del primer instrumento, existe un sinnúmero de documentos normativos, ¿no?, que nos piden a nosotros a poder desarrollar. Y no solamente hablo, pues, de un nivel local, sino de todos los niveles que circunscriben esta ley de SINAGER y que de alguna manera nos hace entrar a nosotros en un estado de bastante respuesta de poder organizar y desarrollar estos planes, ya sea de prevención de riesgos, de prevención y reducción de riesgos de desastres, planes de preparación, planes de operaciones en emergencia, planes de rehabilitación, planes de respuesta o hasta los planes de contingencia. Entonces, para desarrollar todo este mundo de la GRD, como les vuelvo a mencionar, yo creo que es importante que al desarrollar estos instrumentos nos va a hacer a nosotros tener un diagnóstico de posibilidades, de escenarios que van a suscitarse en un futuro de corto, mediano, largo plazo, para los cuales tenemos que ir preparándonos y ahí va una de las acciones primordiales que esta pandemia nos está dejando como lección, que es, a pesar de no haber estado preparados, hemos tratado de responder con lo que tenemos, pero no quita esto como lección de que tenemos que, a pesar de estar en una situación tan crítica, seguir desarrollando estos documentos de regulación, no solamente por un tema financiero, también de control posterior. Asimismo, dentro de estos planes se implementó o se desarrolló una política nacional como país, ¿no?, la de los hospitales seguros. ¿Y qué se busca bajo este contexto, esta política nacional? Justamente disminuir, ¿no?, o en todo caso garantizar de cierta manera el funcionamiento a su máxima capacidad resolutiva de un establecimiento de salud, ¿no?, ya sea durante el evento o después de un desastre. Obviamente el enfoque de esta política estaba más enmarcada al tema de un gran sismo de gran magnitud, pero la pandemia nos ha hecho notar que por más esfuerzos que hayan podido realizarse en todo este periodo de tiempo, no hemos podido culminar de manera satisfactoria tal vez el tener establecimientos de salud que garanticen, pues, ¿no?, realmente una capacidad instalada de atención. Y más aún en esta pandemia, obviamente, ¿no? Y que de alguna manera esta política se viene trabajando, ¿no? Y entiendo que este año también ya se está cerrando todos los esfuerzos que se han hecho y ver qué tanta acción de gestión se ha podido realizar en todos los niveles del sector salud para la implementación de esta política como país. Y obviamente es a través de un instrumento que lo voy a mencionar más adelante. Entonces, dentro de la primera instrumento y obviamente la estrategia o acción que se ha desarrollado es que todo el marco normativo ha tenido de alguna manera que ser y se sigue actualizando, ¿no?,
para poder encauzarlo en este nuevo contexto, en esta nueva realidad, que es el contexto COVID. El segundo instrumento que estamos viendo en la pantalla tiene que ver con el tema del presupuesto, ¿no? O la parte de la gestión financiera. Entonces, que siempre ha sido un talón de Aquiles, creo que para todos los sectores o todos los ministerios, de alguna manera de ordenar la forma en cómo uno hace una distribución o una ejecución financiera. Es por eso que aparece en algún momento del año 2000, 2010, si mal no recuerdo, o tal vez antes también, la implementación de los presupuestos por resultados o los programas presupuestales. Es así que la 068 desarrolla, ¿no?, este programa presupuestal multisectorial, que no es de exclusividad del sector salud, sino que es parte también de otros ministerios, ¿no?, para desarrollar acciones conjuntas como país y obviamente como gobierno en los diferentes niveles de gobierno. Si hablamos del sector salud, estamos en el Ministerio de Salud y en todo el órgano administrativo que está por debajo del ministerio, a nivel de las DIRESAs, GERESAs y las DIRIs en Liga Metropolitana. Pero también estamos hablando de los gobiernos regionales, locales, ¿no?, o los municipios. ¿Y qué es lo que se busca a través de este PP o programa presupuestal? Es que la población y sus medios de vida estén protegidos ante la ocurrencia de peligros de origen natural, de manera importante, pero también aquellas inducidas por la acción humana, ¿no? Y que de alguna manera se está tratando de incorporar para este año 2020. Bueno, ya se hizo todas las acciones, creo, a nivel del Ministerio de Salud, de incorporar a través de los decretos legislativos del tema presupuestal y del año vigente también, y de la ley SINAGER, el tema del COVID dentro de este programa presupuestal para poder garantizar y poder reorientar los recursos, y sea por este programa presupuestal los mecanismos de la ejecución propiamente dicho. ¿Y por qué se vio la necesidad de hacer este trabajo para este año 2021, ¿no? Es porque se encontraron dificultades en la ejecución del año 2020 para el contexto COVID, ¿no? Sí es cierto que se aperturaron específicas y genéricas de gasto para poder hacer la acción, pero no fue, digamos, orientado a través del programa presupuestal. Y obviamente siempre hay un hecho, ¿no?, de una dificultad, que es el insuficiente presupuesto, ¿no?, para hacer afronte de lo que estaba pasando en la pandemia el año pasado y obviamente para este año 2021, en esta segunda ola en la cual estamos atravesando todos. Pero también había una situación un poco desordenada o inadecuada de poder hacer digamos, de efectuar los requerimientos, ¿no?, a través del 068 para la priorización de la actividad COVID. No había marco presupuestal para ejecutarlo, ¿no? Como que estaba libre para poder hacer la ejecución como pudiéramos hacer. Y otra de las cosas que se encontró para el tema de esto, del tema financiero, era de que esta pandemia ha afectado a mucho recurso humano muy valioso para el sistema, y son aquellas personas que tienen una condición de vulnerabilidad, ¿no?, obviamente, o aquellas que han estado enfermos por el mismo COVID, o aquellas que han podido hasta fallecer por el tema del COVID. Asimismo, la alta rotación. Me refiero a la alta rotación más en el enfoque de los gestores que han podido de repente, en el nivel que les ha correspondido a trabajar, tener cortos periodos y mucho recambio, ¿no? Y eso obviamente ha tenido que generar una situación crítica, ¿no?, en este estado de emergencia nacional por el COVID, ¿no?, para las coordinaciones y la continuidad de alguna manera de lo que se venía trabajando. Otra de las cosas que se vio también es el tema de los cambios de alta dirección, y también de la ausencia o falta de designación de alguien responsable de la ejecución a nivel de las ejecutoras del programa presupuestal. Dicho esto, es preciso detallar de que este programa presupuestal
¿no? Tiene una connotación, digamos, válida de saber qué es esto que se conoce como programa presupuestal 068, ¿no? Que es un conjunto de productos y a la vez actividades que van a brindar bienes y servicios hacia una población que tiene la necesidad de ser intervenida frente a una situación, en este caso, de preparación o de respuesta frente a un evento adverso, ¿no? En este caso vendríamos a hacer en el tema del COVID. Y vamos a ir desarrollando más o menos cada uno de los productos y por ende sus actividades, que tiene la gestión de riesgos de desastres como actividades de intervención frente a esta situación, no solamente de la pandemia, sino de acciones regulares que uno viene desarrollando durante muchos años, para ir incorporando dentro de los procesos de gestión de las instancias públicas el tema de la GRD. Y la primera actividad es el monitoreo de cómo estamos gastando los recursos financieros en el marco de la GRD, ¿no? El de desarrollar instrumentos de gestión de riesgos de desastres, estamos hablando de los planes de contingencia, planes de respuesta y otros planes necesarios para poder englobar todo el tema de la GRD, y la asistencia técnica y acompañamiento de GRD a nivel de quienes, de todos las áreas vinculantes a una ejecutora del sector salud, ¿no? Asimismo, una actividad dentro de esta acción común vendría a ser la atención de actividad de emergencia, que están dentro del proceso de respuesta y de rehabilitación, que de alguna manera se activan frente a una situación real de emergencia. Bueno, en este caso la emergencia vendría a ser la emergencia sanitaria por el tema del COVID, lo cual tendría que activar, porque no es una actividad regular, sino solo en una situación de emergencia. Y su condición necesaria es que tenga una declaratoria de estado de emergencia, como la que estamos en este momento como país. ¿Qué acciones, digamos, denota este producto? Bueno, las actividades vendrían a ser la atención de daños a la salud o de las personas, el control de brotes y epidemias, el tratamiento de agua segura o agua de consumo humano, y otras acciones o actividades adicionales, ¿no? Las cuales, como verán, no es una acción propiamente de los que hacemos GRD, sino del conjunto de actores que están dentro de una instancia pública, ¿no? O ejecutora, para poder desarrollar de manera conjunta intervenciones que disminuyan o reduzcan, en este caso, el tema del contexto COVID. Otra de los productos y sus actividades en el marco de la GRD y que de alguna manera nos permite tener un poquito de oportunidad de seguir mejorando estos procesos es el tema de las actividades del desarrollo de simulacros en gestión reactiva. Cuando hablamos de simulacros siempre estamos en el entendido de los simulacros en el marco de los sismos, ¿no? O ejercicios de tsunami, pero creo que la pandemia nos está haciendo ver de manera diferente cómo deberíamos actuar frente a cualquier situación de evento suscitado por un evento natural o por un evento, en este caso, biológico, pues, ¿no? Lo otro es la implementación de brigadas, y aquí me detengo un poquito porque una de las cosas que hemos podido ver en esta pandemia es que si ya de por sí hemos tenido bajas considerables, ¿no? O de alguna manera un retiro, no porque uno no quiera haber estado enfrente en la primera línea de la respuesta, sino por factores propios de la pandemia, ¿no? De la incertidumbre, del temor y de las cosas de qué nos va a pasar. En esta actividad lo que se busca es que tengamos profesionales que tengan una capacitación en el marco de la GRD y en todos los procesos sanitarios que uno necesita intervenir. La otra actividad vendría a ser la administración y almacenamiento de infraestructura móvil para asistencia frente a emergencias y desastres. ¿Qué se busca con esto? Lo que se busca es, ya sabemos que los establecimientos
no tienen de repente los espacios suficientes frente a un colapso, ya sea por una sobredemanda de atención, como es el caso actual del COVID. ¿Y qué se busca con esto? Tener pues estos recursos que ustedes ven en la foto, que son estructuras móviles modulares, para poder realizar atenciones en lugares que obviamente frente a un evento como el que estamos pasando, son necesarios de colocarlos y dar respuesta para la atención de la población. Y todos estos procesos son actos, digamos, de la gestión reactiva o del componente reactivo, que es la preparación. Entonces, todas estas cosas, de alguna manera, nuestro quehacer regular era prepararnos para eventos de gran magnitud como son un sismo o eventos de lluvias en la zona norte, ¿no? O de sequías en la zona sur. Entonces, de alguna manera, por ahí estaba orientado al tema de la GRD. Entonces, y obviamente la incorporación de la pandemia ha hecho tratar de hacer giros en el tema financiero, de ver cómo organizamos y ordenamos el tema presupuestal. Otra de las actividades importantes que nosotros hemos visto en esta pandemia es el tema de la información, ¿no? Y que está circunscrito a esta actividad, que es el desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres. ¿Qué se busca con esta actividad? Si bien es cierto, tiene una función de recopilar información y por ende procesarla y posteriormente analizarla, pero lo que se busca es estimar riesgos, ¿no? No olvidemos que la pandemia apareció un 5 o 6 de marzo, bueno, por cosas en todo caso, de la causalidad sucede en Lima Sur, en Surco exactamente, ¿no? Y ya creo que ustedes conocen la historia del caso cero. Pero definitivamente, pues, no estábamos de manera organizada de cómo hacer todo el proceso de la información, ¿no? Tal es así que es importante esta actividad, porque a través de esta actividad podemos estimar riesgos, no solamente los riesgos de sismos y otros eventos, sino también ver la forma de canalizar todo el tema del COVID a través de esta actividad. Y concentrándonos en la acción puntual del tema financiero, es que para este año 2021, una acción importante que creo que ha desarrollado el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Gestión de Riesgos de Desastres, es la incorporación de esta actividad como respuesta. Y como respuesta digo, porque de alguna manera, repito, no ha habido digamos, un ordenamiento de dónde y cómo hacer esta intervención. Y esta actividad vendría a ser la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus. ¿Ya? O sea, ya está circuito dentro del programa presupuestal de gestión de riesgo para la respuesta. Y esta vendría a ser prácticamente toda la estructura que se ha venido estableciendo con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder dar una respuesta financiera y que vaya fortaleciendo en los espacios de atención a nivel del país, ¿no? Otro de los productos importantes dentro del programa presupuestal bajo el enfoque de GRD y en el contexto COVID vendría a ser el tema de tener personas con formación y conocimiento en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. ¿Y cómo se va a hacer eso? A través de la formación y capacitación en materia de GRD y cambio climático. Como ven en la foto, es un acto de preparación, es una gestión reactiva. Y repito, en la pandemia, creo que por más esfuerzo de capacitar en otros eventos de alto impacto, nos hemos dado cuenta que en el tema de la pandemia hemos tratado de correr. Día a día se presentaba cada cosa. Día a día se capacitaba, día a día, al menos en la jurisdicción en la cual yo trabajo, que es Lima Sur, día a día había un cambio, ¿no? Había una situación de esto hay que cambiar, esto hay que mejorar, y de alguna manera, a través de la GRD se busca esto también, pues, ¿no? Y otra de las cosas muy importantes que he podido ver, en todo caso, dentro de la respuesta que hemos tenido como país, porque siempre se nos dice, ¿no?, que la respuesta no ha sido suficiente y que el sector salud no pudo dar solución a toda la problemática. Pero creo que parte de la solución
no solamente es el sistema que tenemos, ¿no? Que con todas sus debilidades, con todas sus situaciones encontradas que hemos visto en esta segunda ola también de la pandemia, no somos los únicos actores de la respuesta. También son los actores que es considerada la población, que es considerada la demanda, y que es la población que tiene que tener prácticas seguras para la resiliencia, ¿no? De saber organizarse, de saber afrontar y ayudarnos a nosotros, al sistema de salud, a poder enfrentar esta situación que estamos pasando actualmente con la pandemia, ¿no? Y que también vendría a ser parte de la gestión reactiva como un acto de preparación. Y aquí está el término que les hablaba de las políticas de hospitales seguros. Si bien es cierto, nosotros siempre buscamos, a través de este programa presupuestal, desarrollar actividades para tener servicios públicos seguros ante una emergencia o un desastre. Hay dos actividades muy importantes acá. La primera es el desarrollar estudios de vulnerabilidad y riesgos en servicios públicos. Y usted me preguntará, ¿y qué es eso, doctor? ¿Qué es eso? Esto simplemente es aplicar un instrumento que aparentemente puede ser sencillo, pero que de alguna manera es importante para saber en qué estado está un establecimiento de salud. Y en función de los resultados que puedan salir, y tiene tres componentes. Un componente estructural, que evalúa las estructuras de un establecimiento de salud. Una parte no estructural, que evalúa todo el equipamiento que está dentro del establecimiento de salud, incluido obviamente también el tema de la parte del aseguramiento de los equipos. Y por último, la parte funcional de cómo interactúan los recursos humanos dentro de este establecimiento de salud a través de los flujos, a través de los espacios diferenciados y todo lo demás, que de alguna manera en el contexto COVID hemos tenido que darle un giro a cómo funcionar, ¿no? En los pocos espacios, en algunos establecimientos y en otros grandes espacios. Entonces, estos tres componentes, ¿qué mide finalmente en un establecimiento? Mide una vulnerabilidad de condición A, que es una condición adecuada, una condición B, que digamos está por mejorar, y una condición C, que es la más crítica, en donde hay cosas que hacer en esos tres componentes para poder recién decir si un establecimiento puede o no ser seguro para hacer la atención frente a un evento adverso, ¿no? Como el caso actual, que es el tema del COVID. Pero no solo va el tema de desarrollar este documento, sino también es de hacer ejecución, o sea, de hacer prevención del riesgo o de reducir el riesgo. Como vimos al inicio en la imagen, de que un hospital que tiene una condición C y necesita mejorar sus estructuras, le colocaron las estructuras. En el tema de un establecimiento de salud, por ejemplo, actualmente sabemos que los establecimientos de salud no, brindan la atención, ¿no? Pero no todos los establecimientos tienen, por ejemplo, accesos para las personas con discapacidad. No diciendo que ahora las personas con discapacidad están accediendo a los establecimientos de salud, pero formando parte de que un establecimiento sea seguro es que tenga todos estos lugares de acceso para la población vulnerable en este caso, ¿no? Y va por ahí la lógica de intervenciones, ¿no? Si yo encontré en un establecimiento que no tengo estas cosas de acceso, ahí se ejecuta el presupuesto para hacer las intervenciones. Y este vendría a ser el resumen de todas las acciones o todos los procesos de GRD vinculados a las actividades del programa presupuestal que se vienen desarrollando, ¿no? Como ya les digo, de manera regular, con los escasos recursos, pero que ahora tenemos la oportunidad, de repente a través de la ejecución de la actividad COVID, de poder hacer los requerimientos y las compras necesarias para seguir dando la respuesta de manera conjunta con la población frente al contexto COVID. Y este vendría a ser el modelo operacional que me fue facilitado por el Ministerio, bueno, por DIGER, del Ministerio de Salud, para poder comprender qué se busca con este ordenamiento. Yo, a través del programa presupuestal, que es el producto de capacidad instalada, busco hacer la actividad de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus.
buscando como finalidad hacer intervenciones de GRD frente al COVID. ¿De qué manera? Hablamos hace un momento de que la implementación de brigadas es una actividad regular, pero en este contexto COVID, ¿qué ha sido lo que se ha encontrado como país? Que no tendríamos o que no tenemos la cantidad suficiente de equipos médicos para enfrentar una situación pandémica, porque esa ha sido la cosa más crítica que estamos pasando. Y obviamente ante una demanda exponencial de pacientes por COVID, nunca va a ser suficiente la oferta que podamos tener en un primer día, porque va a seguir subiendo y eso se va manteniendo estático la oferta. Entonces, ¿qué se busca con esta actividad? Poder tener un conjunto de profesionales de la salud o equipos médicos de emergencia frente a COVID. Que de alguna manera esa acción fue realizada en su momento por CDC, o Epidemiología del Nivel Central, con la incorporación de los equipos de respuesta rápida, ¿no? O intervención, que ahora son denominados equipos de intervención integral. Pero la idea en este contexto COVID también es que podamos canalizar recursos y podamos contratar personas que nos permitan ayudar a ser desplegados en los puntos más críticos del contexto COVID. Y no solamente para hacer la oferta ambulatoria, que sería considerada en un punto fijo, ¿no? Sino también, y en un primer nivel de atención, sino también en un nivel hospitalario o en unidades de cuidados críticos, ¿no? Según la necesidad que se viera en el caso. La otra parte, aparte de recursos humanos, que es importante y vital, es generar oferta móvil o infraestructura móvil. Tenemos establecimientos que hemos adecuado espacios o triajes diferenciados, obviamente a través de carpas, ¿no? O a ciertas adecuaciones, para poder brindar una atención sin exponer tanto al recurso humano interno o el usuario interno, como a la misma población que es la demandante de la atención. Entonces, con esto se busca buscar espacios en los lugares determinados y priorizados por cada ejecutora o por cada direza, gereza o diris, de donde podemos implementar esta infraestructura móvil y enviar los equipos para realizar las intervenciones en salud frente al COVID. Y obviamente es una medida y todo lo demás y ya está escrita ahí que es intervención. Y este vendría a ser más o menos el modelo operacional, también proporcionado por el Ministerio de Salud, ¿no? Donde hablamos de que dentro de la organización tenemos que conformar equipos médicos de emergencia, implementar la infraestructura móvil, equipar estos equipos médicos, entrenarlos obviamente también, porque ya les he hecho mención de que al inicio de la pandemia día a día cambiaba, ¿no? Recuerdo mucho de que si hoy día teníamos, por ejemplo, ¿no? Casos que tenían que ser atendidos, digamos, con una situación de tratamiento de acuerdo al momento, de repente eso cambiaba al día siguiente, de repente encontraba un síntoma que no aparece o no aparecía dentro de la signología del caso sospechoso de COVID, pero al hacer los exámenes aparecía como un diagnóstico o un síntoma asociado, ¿no? Entonces el entrenamiento y la mejora de los procesos de intervención también se hacían de manera diaria, ¿no? Obviamente dentro de esta organización hay una parte de la movilización, que es donde yo, como instancia rectora, determino dónde están esos lugares de riesgo donde yo tengo que movilizar no solamente mi recurso humano, sino también mi infraestructura móvil. Y eso lo viene haciendo el Ministerio de Salud, ¿no? A través de los equipos que han venido o siguen siendo contratados para movilizarlo a diferentes regiones, ¿no? También darle soporte complementario al tema de por ejemplo, ¿no? El tema actual que es la vacunación, ¿no? O también el tema actual, más allá del COVID, de otros eventos como el tema del dengue, que en algún momento esperemos no llegue a mayores. Pero la idea de estos equipos médicos frente al COVID no tengan un círculo cerrado de COVID, pero dado el contexto actual, están, digamos, orientados a ese efecto. Una vez ya movilizado, se va a operativizar en el lugar donde se va a intervenir el contexto COVID, ¿no? Con estas dos áreas, obviamente para atender a la población afectada. Y como les mencioné, nosotros como país tenemos un sistema que es el SIS-COVID, ¿no? Donde se registran todas las prestaciones que le vamos a dar a los pacientes sospechosos de COVID y hacerle su seguimiento respectivo. Y nuevamente repito acá,
nunca va a ser suficiente la capacidad instalada que podemos tener dada la demanda exponencial. Obviamente todo este trabajo de la atención va a tener que ser evaluado, ¿no? Para dos cosas. La primera es, no podemos tampoco tener a un equipo en un tiempo tan prolongado, ¿ya? Porque obviamente hay que hacer un recambio. Y ese recambio implica, pues, ¿no? Un relevo de un equipo. Obviamente porque también hay lugares donde intervenir. Entonces, ese es lo primero, ¿no? Se evalúa si hay que darle un relevo a ese equipo médico de emergencia o hay que ya simplemente generar un repliegue y de todo el recurso humano y su infraestructura móvil a otro punto donde haya una necesidad. Entonces, bajo este modelo operacional es que es una acción de alta importancia y de impacto que esperamos pueda sumar a todos los esfuerzos ya denotados para el tema de la respuesta frente a la pandemia en este contexto COVID. Otra de las cosas como acción importante que se viene implementando y que obviamente en la pandemia ha sido muy crítico de articular estos espacios es una resolución ministerial que fue aprobada en el 2018, que es el tema de una unidad que genere el monitoreo a nivel nacional de los peligros, emergencias y o desastres que puedan afectar a las personas y que gestione el intercambio de la información para una oportuna toma de decisiones. A nivel del MINSA estamos hablando del Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Salud o COE Salud, que es el único órgano que tenemos como Ministerio de Salud, y debajo de todos ellos, que es a nivel de las DIRESAS, GERESAS o DIRIS, estamos hablando de los espacios de monitoreo de emergencias y desastres en el sector salud, los famosos EMED. ¿Por qué la diferencia? Simplemente es un tema organizacional, pero que finalmente la acción de ellos denota gestionar e intercambiar información para la oportuna toma de decisiones. Entonces, esta es una de las acciones que de alguna manera también se le ha dado un giro como importante, como crítico, ¿no? Como una situación crítica de poder articular toda esa información que de alguna manera ha estado, digamos, centralizada en el tema del SIS-COVID, pero de alguna manera, repito, no es suficiente la acción de repente de un grupo de áreas, sino que es buscar la integralidad, la articulación y la coordinación y ver que la respuesta no solamente sea aparentemente vista desde el punto de vista de salud, ¿no? Sino de todos los otros actores que ya hemos visto al inicio de la presentación, que tienen que ver con el gobierno local, la población misma y todos los otros actores que puedan formar parte de la respuesta. Entonces, dentro de esta clasificación de peligros, solamente para mencionar, existen de origen natural y algunos producidos por acción humana. ¿Qué nos ha hecho entender esto de que en el tema del COVID, obviamente ha tenido que circunscribirse alguna de esas acciones, ¿no? de peligros, de clasificación de peligros? Y para el 2020, obviamente previo al tema del COVID, en el país se priorizó estos eventos o peligros, ¿no? De manera primordial el tema del sismo, porque estamos en un silencio sísmico de muchos años, un tema de tsunami, relacionado al tema inicial, el tema de los volcanes que están en la jurisdicción del país de la zona sur, el de movimientos de masas. Acá en Lima hay un área, en Lima Sur, que es el área de Villa María, que es un área que está sujeta a este tipo de eventos. Espero que no llegue a suceder de un gran impacto. El tema de las inundaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema más crítico es en la zona norte, en la zona de Piura, ¿no? Y toda la zona por el fenómeno del Niño, ¿no? Las heladas y friaje, que si bien es cierto, esto sucede más en las zonas altas, pero acá en la zona de Lima metropolitana no se habla de heladas y friajes, pero sí se habla de bajas temperaturas, por ejemplo, ¿no? El tema de sequías, y estas dos cosas nuevas, ¿no? El tema de los incendios forestales que se ha visto, pues, en los últimos años en el Perú, en el tema de los incendios en Cajamarca, en algunas otras regiones, y el tema del origen glaciar, que obviamente no hay una situación todavía concreta con nosotros, pero que se ha incorporado por el tema del cambio climático, ¿no? Bueno, frente a esto, de esas acciones, tanto en el tema de actualizar documentos de gestión, documentos regulatorios y todo lo demás,
y obviamente también en el tema financiero, no se ha podido canalizar de una manera precisa nuestra respuesta, o sea, la organización de la respuesta ante emergencias y desastres. Y esto implica, obviamente, que existe un componente estratégico, ¿no? Que es algo que, si hablamos de que este marco de GRD tiene una connotación multisectorial, implicaba que debimos haber de repente establecido como una situación de gestión los grupos de trabajo de gestión de riesgos de desastre, ¿no? Y hablo ya como sector, porque como sector sí tenemos conformado este grupo de trabajo que de repente no ha tenido el espacio suficiente para poder haber desarrollado toda la acción de manera conjunta en el tema del contexto COVID. Y lo digo porque no hemos de repente funcionado en esa dinámica, como le vuelvo a decir, por el tema de repente de no haber estado, no haber previsto o haber entendido qué íbamos a desarrollar en este contexto de la pandemia. Y es así que en salud tenemos estos grupos de trabajo a nivel del MINSA, DIRESA, GERESA, EDIRIS, y a nivel de las redes de salud que ahora van a ser o son denominadas redes integrales de salud, o las famosas RIS, y a nivel de hospitales e institutos. ¿Qué sucede con este grupo de trabajo? ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación y articulación? El grupo de trabajo es un espacio de articulación interna, en este caso, del sector MINSA, DIRESA, DIRIS, hospitales, y ahí hay un nivel de toma de decisiones para enfrentar un evento de alto impacto. ¿Qué se diferencia de la plataforma de defensa civil que está obviamente a nivel de los gobiernos regionales y locales? Es que en este espacio ya no solamente está salud, sino están todos los otros sectores, incluidos los gobiernos locales y la población per se, para poder establecer cuáles van a ser los esfuerzos para la preparación, respuesta y rehabilitación de un evento, en este caso, incluido, creo yo, también el contexto COVID. Y estos, ya vinculándolos a los tres grandes componentes que hemos visto al inicio, es que el grupo de trabajo hace los tres componentes: prospectivo, correctivo y reactivo. Y la plataforma es netamente respuesta, como vimos en la foto también, que es la participación de todos frente a la situación de un evento como es el contexto COVID. Y finalmente, dentro de la respuesta, hemos hablado de unos componentes bastante, digamos, más directivos o gerenciales, pero tenemos que tener un componente más operativo. Y de un tiempo hacia acá se ha venido desarrollando bastante situación regulatoria en el tema operativo, tal es así de que el Ministerio de Salud viene desarrollando este sistema, que es el sistema Comando Salud, como una metodología de intervención más operativa, ¿no? Más localizada o más territorial, si queremos darle el enfoque en ese aspecto, ¿no? Y que obviamente tiene también canales de comunicación, ¿no? Y que al final busca también brindar información al grupo de trabajo para poder mejorar los procesos, ¿no? Un proceso más gerencial y un proceso más operativo. Y que de alguna manera es algo que esperemos podamos seguir implementando o que se busque seguir implementando como sector. Y simplemente mencionar que en este contexto también del Comando Salud o el contexto o el componente operativo, el sector ha venido haciendo muchas acciones de movilización, pero que siempre va a haber una dificultad, ¿no? Que es que no todos logramos comprender en la dimensión y magnitud de la gestión de riesgo de desastre, de cómo articular, cómo coordinar y cómo unirnos para poder dar una mejor respuesta frente a esta situación pandémica, ¿no? Por ahí suceden situaciones que a veces a uno lo pone en una situación bastante difícil de sentirse a veces
no con todos los actores que deberíamos estar interviniendo, pero creo que uno de los mecanismos que en la GRD se busca es primordialmente la articulación, la coordinación y por ende una oportunidad siempre de seguir mejorando todos los procesos que podamos nosotros desarrollar como país en este caso, ¿no? Y bueno, me quedo con esta frase que también es parte de una ponencia que me pudieron facilitar los amigos del Ministerio de Salud, en decirnos, ¿no?, que no vamos a crecer cuando las cosas se vuelven fáciles, ¿no?, sino que lo vamos a hacer cuando afrontamos nuestros desafíos. Y uno de esos desafíos que nos ha presentado el COVID es de que a pesar de las medidas necesarias de aislamiento, de protección y todo lo demás, tenemos que enfrentar la situación desde la posición en la cual estamos, como respuesta o como salud, y también pedirles a la población en general que ellos también son parte de la respuesta, no son ajenos a esta situación. Yo creo que por ahí va la situación de este mensaje, y de que las cosas que podamos hacer finalmente para muchos va a ser insuficiente, incorrectas, pero creo que mientras más unidos podamos estar dándole la frente a esta situación de la pandemia, creo que pueden haber mejores resultados y definitivamente una lección aprendida para un futuro, tal vez ya no para nosotros, pero sí para los que puedan venir más adelante, ¿no?